Todos quieren que perdone a mi cuñada por lo que dijo sobre mi hija muerta. No saben lo que susurró en el funeral. Mi esposa y yo perdimos a nuestra hija menor hace 4 meses. Tenía 6 años. No hay nada que pueda decir para hacerles entender lo que eso le hace a una persona, así que no lo intentaré. Lo que diré es que mi cuñada Patricia lo hizo infinitamente peor. Mi hermano Ricardo y yo siempre hemos sido cercanos, pero Patricia ha tenido algún tipo de resentimiento contra mi esposa desde el día que se conocieron. Pequeños comentarios aquí y allá sobre cómo malcriamos a nuestros hijos. Como nuestro hijo siendo un prodigio del ajedrez a los 10 años, es antinatural. Como nuestras hijas se visten demasiado adultas para su edad. Mi esposa lo ignoraba. Yo lo ignoraba. Ricardo siempre lo minimizaba diciendo que Patricia solo estaba hormonal porque había estado embarazada 2 veces en los últimos 3 años. Esa excusa dejó de funcionarme en su fiesta de piscina el mes pasado. Se suponía que sería un buen día. Nuestro terapeuta dijo que tener a los niños cerca de la familia podría ayudar con el duelo. Mis padres estaban ahí, mis tías y tíos, primos que no había visto en años, todos tratándonos gentilmente, hablando suavemente, lo que apreciamos más de lo que sabían. Patricia no nos dijo ni una palabra las primeras 2 horas. Lo que pensé era su versión de ser respetuosa. Entonces los niños empezaron a portarse mal. Mi sobrino y algunos de los mayores me empujaron a la piscina mientras estaba parado cerca del borde. Me reí, niños siendo niños. Pero entonces agarraron la bolsa de mi esposa de la silla del patio y la tiraron al extremo profundo. Y cuando la saqué, la pantalla de su teléfono estaba completamente destrozada. Reuní a los niños, todos ellos incluyendo mis sobrinos, y expliqué calmadamente por qué ese tipo de broma no estaba bien. No estaba gritando. No estaba siendo agresivo. Solo estaba siendo padre. Patricia vino corriendo por el patio y me dijo que no tenía absolutamente ningún derecho a disciplinar a sus hijos. Mi esposa, aún conmovida por todo lo que habíamos pasado, dijo quedamente que los niños necesitaban entender que las acciones tienen consecuencias. La cara de Patricia se torció en algo feo, y dijo, tal vez si entendieras las consecuencias, tu hija estaría viva todavía. Todo el patio trasero quedó en silencio mortal. Las rodillas de mi esposa se doblaron y mi madre tuvo que atraparla antes de que tocara el suelo. Me quedé parado congelado, viendo la expresión de Patricia cambiar de ira a lenta realización de lo que acababa de salir de su boca. Ricardo agarró su brazo y la jaló adentro. No los seguí. Tomé a mi esposa e hijos y me fui sin despedirme. No hablé con un solo miembro de la familia por una semana. Entonces empezaron los mensajes. Mi madre llamó y dijo que Patricia estaba luchando con hormonas del embarazo y que necesitaba ser la persona más madura por la unidad familiar. Mi tía envió un párrafo largo sobre cómo el duelo afecta a todos diferentemente y que debería extender gracia. Ricardo me mandó mensaje 4 veces diciendo que Patricia no lo dijo en serio, que lloró por horas después y quería desesperadamente disculparse. No respondí a ninguno. 2 semanas después, Ricardo apareció en mi puerta con Patricia detrás de él, pareciendo como una niña arrastrada a la oficina del director. Preguntó si podían entrar. Los dejé. Patricia se sentó en mi sofá e hizo una disculpa llena de lágrimas sobre el estrés del embarazo, como no quiso decir lo que dijo, cómo estaba luchando contra la depresión y no entendía por qué atacaba a personas que amaba. Dijo que no quería nada más que mi perdón para que nuestras familias pudieran sanar. Mi esposa no estaba en casa. Había llevado a los niños a casa de su madre. Éramos solo nosotros. Dejé que Patricia terminara cada palabra de su discurso ensayado. Entonces miré a Ricardo y pregunté si recordaba lo que me dijo la noche que nos enteramos que Laura no lo logró. Se veía confundido. Se lo recordé. Me había abrazado en el pasillo del hospital y dicho, lo que sea que tú y tu esposa necesiten, aquí estoy. No me importa lo que me cueste. Eres mi hermano. Le pregunté si lo decía en serio. Dijo, por supuesto. Miré a Patricia y le dije que nunca la perdonaría. No hoy. No el próximo año. Nunca. Le dije que el nombre de mi hija nunca saldría de su boca otra vez. Y si alguna vez escuchaba que mencionaba a Laura a alguien de la familia por cualquier razón, le diría a todos en la siguiente reunión lo que le susurró a mi esposa en el funeral. La cara de Ricardo se puso blanca. Los ojos de Patricia se abrieron, y nada salió de su boca. Verán, lo que nadie sabe es que Patricia apartó a mi esposa durante la recepción, después de que enterramos a nuestra bebé. Esperó hasta que mi esposa estuviera sola cerca del baño, y se acercó. Mi esposa me dijo lo que Patricia había dicho esa noche, a través de sollozos tan violentos que pensé que colapsaría. Me rogó que no empezara una guerra mientras aún estábamos en carne viva, así que lo guardé para mí. 4 meses, sin una palabra. Ricardo miró a su esposa como si estuviera viendo a una extraña. Preguntó de qué estaba hablando. Preguntó qué dijo Patricia en el funeral. Patricia empezó a sacudir la cabeza, lágrimas corriendo por su cara, rogándome que no lo dijera. Miré a mi hermano, el hombre que había sido mi mejor amigo por 32 años, y le dije exactamente lo que su esposa le susurró a la mía mientras nuestra hija de 6 años yacía en un ataúd a 6 metros de distancia. Le dije a Ricardo que Patricia se acercó a mi esposa cerca del baño y susurró. Tal vez si la hubieras vigilado mejor, todavía estaría viva. La cara de Ricardo se puso completamente blanca. Su boca se abrió, pero no salió nada. Miró a Patricia como si nunca la hubiera visto antes. Patricia sacudió la cabeza tan fuerte que pensé que podría lastimarse. Las lágrimas le corrían por la cara. Extendió la mano hacia el brazo de Ricardo, pero él se apartó como si lo hubiera quemado. Me quedé ahí viendo todo pasar. 4 meses guardando ese secreto. 4 meses protegiendo a Patricia porque mi esposa me rogó que no empezara una guerra. Ahora estaba todo al descubierto, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho.
Parte de mí quería retractarlo. Parte de mí se sentía frío y satisfecho. Ricardo finalmente encontró su voz. Salió apenas por encima de un susurro cuando me pidió que le dijera exactamente lo que Patricia dijo en el funeral, palabra por palabra. Miré a Patricia. Me estaba rogando silenciosamente que no lo dijera otra vez. Sus manos estaban presionadas juntas como si estuviera rezando, pero me prometí a mí mismo que nunca la protegería otra vez después de lo que le hizo a mi esposa. Así que lo repetí. Cada palabra. Ricardo se tambaleó hacia atrás como si lo hubiera golpeado físicamente. Se sentó duro en mi sofá. Sus manos cubrieron su cara. Patricia empezó a hablar rápido. Las palabras salían de su boca en tropel. Dijo que estaba fuera de sí con el dolor también, que amaba a Laura, que las hormonas del embarazo la hicieron decir cosas horribles que no quiso decir. Siguió hablando y hablando, pero Ricardo no la miró. Todo su cuerpo estaba temblando. Vi a mi hermano sentado ahí, y me di cuenta de que esto podría realmente destruirlos. Su matrimonio podría no sobrevivir a lo que acababa de pasar en mi sala. Les dije a ambos que salieran de mi casa ahora mismo. Mi voz sonaba plana y fría, incluso a mis propios oídos. Ricardo se levantó sin una palabra. Caminó hacia la puerta como si se estuviera moviendo a través del agua. Patricia trató de agarrar su mano, pero él se apartó. Le dijo que se subiera al carro. Su voz estaba plana y muerta de una manera que nunca había escuchado de mi hermano menor. Se fueron. Me quedé en mi puerta viendo el carro de Ricardo alejarse. Las luces traseras desaparecieron en la esquina. Me sentía vacío en lugar de victorioso. La casa estaba demasiado silenciosa. Volví adentro y me senté en el mismo sofá donde Patricia había dado su disculpa ensayada. Mis manos estaban temblando. Acababa de hacer explotar mi familia. Tal vez eso me hacía tan malo como Patricia. Tal vez debería haber mantenido la boca cerrada. Pero entonces pensé en mi esposa sollozando en nuestro dormitorio esa noche después del funeral. Pensé en cómo se culpaba a sí misma todos los días de todos modos. Como las palabras de Patricia habían confirmado su peor miedo. No, hice lo correcto. Mi esposa llegó a casa una hora después con los niños. Los escuché antes de verlos. Mi hijo estaba hablando sobre algo que pasó en casa de su abuela. Charla normal de niños. Entonces mi esposa entró a la sala y vio mi cara. Mandó a los niños arriba. Me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Cómo finalmente lo había dicho en voz alta. Cómo Ricardo reaccionó. Cómo Patricia me rogó que no lo dijera. Cómo se fueron. Mi esposa simplemente se sentó en el piso ahí mismo en medio de nuestra sala. Empezó a llorar. No los sollozos violentos de esa noche 4 meses atrás. Lágrimas más silenciosas que de alguna manera se sentían peor. Dijo que estaba contenta de que finalmente se lo hubiera dicho a alguien, pero también tenía miedo de lo que venía después. La familia dividiéndose, todos eligiendo lados, más dolor encima del dolor que ya estábamos cargando. Me bajé al piso con ella. La abracé. Le prometí que protegerla a ella y a nuestros niños importaba más que mantener la paz con personas que nos lastimaban. Asintió contra mi hombro, pero podía sentir todo su cuerpo temblando. Esa noche, mi teléfono explotó. Mensajes de mi madre, mi padre, mis tías y tíos, todos exigiendo saber qué le había dicho a Ricardo y Patricia, qué había pasado y por qué Ricardo se presentó en casa de mis padres y no hablaba con nadie. El mensaje de mi madre decía que solo estaba sentado en su antiguo dormitorio mirando la pared. Leí cada mensaje. No respondí a ninguno de ellos. Estaba demasiado cansado para explicar o defenderme ahora. Mi esposa y yo pusimos a nuestro hijo en la cama. Preguntó por qué ambos nos veíamos tristes. Le dije que solo estábamos teniendo un día difícil. Nos abrazó extra fuerte antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, alguien tocó mi puerta. La abrí para encontrar a Roberto parado ahí, hermano de mi madre. Se veía preocupado. Dijo que toda la familia estaba en crisis y necesitaba decirle qué estaba pasando. Casi le cerré la puerta en la cara. Pero Roberto siempre había sido decente con nosotros. Nunca había hecho excusas por los comentarios de Patricia a lo largo de los años. Así que lo dejé entrar. Nos sentamos en mi mesa de cocina. Le expliqué todo. La fiesta de piscina, el funeral, la confrontación de ayer. Vi su cara cambiar de preocupación a horror. Roberto se sentó en silencio por mucho tiempo después de que terminé de hablar. Finalmente dijo que no tenía idea de que Patricia hubiera dicho eso. Estaba arrepentido de haberme presionado para perdonarla. Ahora entendía por qué no podía. Roberto me dijo que Ricardo no había hablado con Patricia desde que se fueron de mi casa ayer. Estaba quedándose en casa de su hermana mientras Ricardo resolvía las cosas. Mi madre estaba en pánico porque estaba preocupada por el embarazo de Patricia y el estrés, pero mi padre le dijo que Patricia había creado esta situación ella misma. Sentí un pequeño alivio sabiendo que al menos algunos miembros de la familia entendían por qué ya no podía quedarme callado. Roberto se fue después de 1 hora. Me abrazó antes de irse. 2 días pasaron sin noticias de Ricardo. Seguí revisando mi teléfono. Nada. Empecé a preocuparme por mi hermano, aunque todavía estaba enojado. Mi esposa sugirió que le mandara mensaje solo para asegurarme de que estuviera bien. No para hablar de Patricia o la situación, solo hermano a hermano. Mandé un mensaje simple preguntando si necesitaba algo. 3 horas después, respondió. Solo 2 palabras. Necesito tiempo. Mi hijo bajó esa tarde. Me preguntó por qué el tío Ricardo no había venido por su juego usual de ajedrez esta semana. Me di cuenta de que la explosión familiar estaba afectando a mis niños también, no solo a mí y mi esposa. Traté de explicar que los adultos a veces tienen desacuerdos que toman tiempo para resolverse, pero mi hijo tenía 10 años, y era lo suficientemente inteligente para saber que algo serio había pasado. Me dijo que extrañaba a Laura. Extrañaba cuando la familia se sentía normal. Mi corazón se rompió de nuevo. Lo acerqué,
y le dije que yo también extrañaba esas cosas. Mi esposa llamó a nuestro terapeuta a la mañana siguiente y preguntó si podíamos ir inmediatamente. Ronald Fontana nos había estado viendo desde 2 semanas después de que Laura murió, y conocía toda nuestra historia. Nos sentamos en su oficina esa tarde mientras los niños se quedaron con mis padres y expliqué lo que pasó con Ricardo y Patricia. Mi esposa añadió detalles que omití, su voz temblando cuando describió finalmente tener el secreto del funeral expuesto. Ronald escuchó sin interrumpir, sus manos dobladas en su escritorio, su cara neutra. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y dijo que exponer el secreto era mi derecho después de cargarlo por 4 meses. Pero ahora necesitábamos prepararnos para las consecuencias. Preguntó si me sentía mejor o peor desde decirle a Ricardo. Me senté ahí tratando de descifrar la respuesta. Parte de mí se sentía más ligero, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua y finalmente hubiera salido a la superficie. Pero otra parte se sentía pesada con culpa sobre romper el matrimonio de Ricardo. Le dije a Ronald que honestamente no sabía todavía. Mi esposa se acercó y apretó mi mano. Ronald asintió y dijo que tenía sentido, que las grandes confrontaciones rara vez nos dan la resolución limpia que esperamos. Empezó a hacer preguntas sobre Laura, sobre cómo habíamos estado procesando su muerte durante los últimos 4 meses. Los ojos de mi esposa se llenaron de lágrimas antes de que siquiera empezara a hablar. Admitió que estar enojada con Patricia había sido más fácil que enfrentar el dolor. Ronald preguntó qué quería decir. Mi esposa explicó que odiar a Patricia le daba algo en qué concentrarse, un objetivo para todo el dolor que no tenía a dónde ir. Cuando estaba repasando los comentarios crueles de Patricia en su cabeza, no estaba pensando en el dormitorio vacío de Laura o cómo sonaba su risa. Ronald se volteó hacia mí y preguntó si había estado haciendo lo mismo. Quería decir que no, pero sentado ahí en su oficina con mi esposa llorando a mi lado, me di cuenta de que tenía razón. Había estado canalizando todo en enojo hacia Patricia, en lugar de procesar que mi bebé se había ido. La rabia se sentía manejable. El dolor sentía como si me fuera a destruir. Mi esposa empezó a sollozar y dijo que había estado evitando la parte más difícil, enfocándose en odiar a Patricia, en lugar de aceptar que Laura nunca regresaría a casa. Dijo que sabía que estaba mal, que debería estar trabajando a través del dolor apropiadamente. Pero cada vez que trataba de pensar en Laura, el dolor era tan malo que quería morir. Ronald la dejó llorar por un rato antes de hablar otra vez. Dijo que usar la ira como escudo contra el dolor era un mecanismo normal de supervivencia, pero solo retrasaba la sanación que necesitábamos hacer. La confrontación con Patricia había servido su propósito, estableciendo límites y protegiendo a mi esposa de daño futuro. Pero ahora teníamos que enfrentar lo que habíamos estado evitando. Salimos de su oficina 1 hora después, sintiéndonos crudos y exhaustos. Mi esposa sostuvo mi mano en el estacionamiento y dijo que tenía miedo de dejar ir la ira porque no sabía qué quedaría. Le dije que lo resolveríamos juntos. Una semana pasó sin noticias de Ricardo. Revisé mi teléfono constantemente, preguntándome si estaba bien, si su matrimonio había terminado, si me odiaba por destruir su familia. Mi esposa siguió diciéndome que hice lo correcto, pero no podía librarme de la sensación de que había ido demasiado lejos. Entonces el martes por la mañana, mi teléfono sonó. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla y mi estómago se hundió. Contesté, y su voz sonaba cansada. Preguntó si podíamos encontrarnos en algún lugar neutral, solo nosotros dos, sin esposas o padres o nadie más. Acepté inmediatamente. Decidimos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas, un lugar donde ninguno de nosotros había estado antes. Conduje ahí el miércoles por la tarde, sintiéndome más nervioso de lo que me había sentido en años. Cuando entré, Ricardo ya estaba sentado en una mesa de esquina con 2 tazas de café frente a él. Se veía terrible. Círculos oscuros bajo sus ojos me recordaron a cómo me veía en las semanas después de que Laura murió. Su cabello estaba desarreglado y no se había rasgurado. Se levantó cuando me vio y nos abrazamos brevemente antes de sentarnos. Ricardo empujó una de las tazas de café hacia mí y dijo que recordaba cómo lo tomaba. Negro con un azúcar. El gesto hizo que se me apretara la garganta. Nos sentamos en silencio por un minuto antes de que Ricardo empezara a hablar. Dijo que había estado quedándose en casa de nuestros padres porque no podía ver a Patricia ahora mismo sin sentirse enfermo. Había dejado su casa la noche de la confrontación y no había regresado desde entonces. Patricia se estaba quedando con su hermana. Ricardo dijo que siguió repasando cada vez que Patricia hizo un comentario despectivo sobre mi familia a lo largo de los años. Cada pequeña pulla sobre cómo malcriábamos a nuestros niños, o cómo mi esposa los vestía, o qué tan antinatural era que nuestro hijo fuera tan bueno en ajedrez. Siempre había hecho excusas por ella, le decía a todos que lo ignoraran, decía que solo era hormonal o estresada, o no lo decía en serio. Se dio cuenta ahora de que había estado habilitando su crueldad al negarse a señalarla. Ricardo me miró con lágrimas en los ojos y se disculpó por no proteger a mi esposa y niños del comportamiento de Patricia. Dijo que había fallado como hermano y tío. Podía ver que lo decía en serio. Le dije que apreciaba la disculpa, que significaba mucho escucharlo decir eso. Ricardo preguntó cómo estaba mi esposa, y dije que estaba luchando pero recibiendo ayuda. Asintió y se quedó mirando su taza de café. Pregunté qué iba a hacer sobre su matrimonio. La cara de Ricardo se retorció con dolor y dijo que no sabía todavía. Patricia estaba embarazada y no podía simplemente abandonar a sus hijos, pero cada vez que pensaba en regresar a casa, recordaba lo que le susurró a mi esposa en el funeral de Laura. Dijo que Patricia había estado llamando y mandando mensajes constantemente, disculpándose y rogándole que regresara a casa.
Había mandado mensajes largos sobre qué tan arrepentida estaba, cómo haría terapia, cómo nunca lastimaría a nadie otra vez. Pero Ricardo no podía superarlo. Me preguntó cómo había sobrevivido mi esposa cargando eso por 4 meses. Le dije la verdad. Casi no lo logró. Había noches que la encontraba en el piso del baño a las 2 de la mañana, llorando tan fuerte que no podía respirar. Días cuando no podía levantarse de la cama, porque el peso de las palabras de Patricia combinado con la muerte de Laura era demasiado que cargar. Ricardo puso su cabeza en sus manos y dijo que estaba tan arrepentido. Le creí. Ricardo empezó a hablar sobre el pasado de Patricia, cosas que nunca me había dicho antes. Dijo que Patricia siempre había estado celosa de mi esposa, celosa de los logros de nuestros niños, celosa de qué tan unida era nuestra familia. Patricia creció en un hogar caótico, donde nunca se sintió lo suficientemente buena. Sus padres peleaban constantemente y la comparaban con su hermana mayor, que era perfecta en todo. Ricardo dijo que Patricia había estado proyectando esa inseguridad en mi familia por años, tratando de derribarnos, porque nuestra felicidad le recordaba lo que no tuvo creciendo. Escuché, pero no dejé que excusara lo que Patricia hizo. Le dije a Ricardo que entender por qué alguien te lastima no lo hace aceptable. Ricardo estuvo de acuerdo inmediatamente. Dijo que no estaba haciendo excusas, solo tratando de explicar lo que había aprendido sobre su esposa durante la semana pasada. Nos sentamos ahí por otra hora hablando sobre todo excepto lo que venía después. Cuando llegué a casa, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era mi madre. Me rogó que considerara consejería familiar con Ricardo y Patricia. Dijo que necesitábamos ayuda profesional para trabajar en esto, que la familia se estaba desmoronando. Le dije que no estaba listo para sentarme en un cuarto con Patricia todavía, y tal vez nunca lo estaría. Mi madre empezó a llorar y dijo que estaba perdiendo a su familia, que la muerte de Laura nos estaba destruyendo a todos de diferentes maneras. Me sentí culpable, pero también me sentí enojado de que estuviera haciendo esto sobre su dolor, en lugar de respetar mis límites. Le dije que tenía que irme y colgué. Ese fin de semana, mi esposa sugirió que lleváramos a los niños a visitar a su madre, Elena. Necesitábamos espacio de mi lado de la familia y toda la presión para perdonar y hacer las paces. Elena vivía a 2 horas de distancia en una casa pequeña con un gran patio trasero. Había sido el apoyo de mi esposa a través de todo, nunca empujando o juzgando, solo estando ahí. Empacamos bolsas el viernes por la noche y manejamos el sábado por la mañana. Elena abrió su puerta y jaló a mi esposa en un abrazo largo sin decir una palabra. Me abrazó después, luego se puso de rodillas para abrazar a nuestro hijo. No preguntó sobre el drama familiar o Patricia o algo estresante. Solo hizo almuerzo y nos dejó existir en su espacio. Mi hijo salió a jugar en el patio trasero después de que comimos. Lo vi por la ventana de la cocina, corriendo con una pelota de fútbol, riéndose de algo. Era la primera vez que lo había escuchado reír en semanas. Me di cuenta de cuánta tensión había estado cargando de todo el drama adulto. Cuánto nuestro conflicto familiar había estado pesándolo, aunque tratamos de protegerlo de eso. Elena vino y se paró a mi lado en la ventana. Dijo, los niños sienten todo, incluso cuando pensamos que no se dan cuenta. Esa noche, después de que nuestro hijo se fuera a la cama, mi esposa y yo nos sentamos en la terraza trasera de Elena bebiendo té. El aire estaba fresco y silencioso. Mi esposa empezó a hablar sobre el funeral, realmente hablando de eso por primera vez desde que pasó. Describió cómo se sintió cuando Patricia la apartó cerca del baño. Cómo Patricia esperó hasta que mi esposa estuviera sola, vulnerable, cruda de enterrar a nuestra hija. Cómo Patricia se acercó y susurró esas palabras. Mi esposa dijo que se sintió como ser apuñalada. Estaba ahí parada sabiendo que Laura estaba en un ataúd a 6 metros de distancia, y Patricia le dijo que era su culpa que Laura hubiera muerto. La voz de mi esposa se quebró, y dijo que se había estado culpando todos los días de todos modos. Repasaba el accidente en su mente constantemente, preguntándose qué podría haber hecho diferente, cómo podría haberlo prevenido. Las palabras de Patricia confirmaron su peor miedo de que había fallado como madre, que la muerte de Laura era castigo por no ser lo suficientemente buena. Me acerqué y jalé a mi esposa contra mí. Sollozó en mi hombro mientras la abracé. Le dije que la muerte de Laura fue un accidente terrible, y no su culpa, que era una madre increíble para nuestros niños. Mi esposa se apartó y me miró con lágrimas corriendo por su cara. Preguntó si alguna vez la culpé. La pregunta se quedó suspendida en el aire entre nosotros. Pensé en mentir, en protegerla de la verdad, pero habíamos pasado por demasiado para algo menos que honestidad. Le dije que en mis momentos más oscuros había culpado a todos, incluyéndome a mí mismo. Había repasado el accidente buscando a alguien a quien responsabilizar, porque lo aleatorio era demasiado doloroso de aceptar. Pero sabía racionalmente que los accidentes pasan, y nadie podría haberlo prevenido. Mi esposa empezó a llorar más fuerte, y la abracé otra vez. Lloramos juntos por primera vez en meses. Realmente lloramos sobre perder a Laura en lugar de estar enojados con Patricia. Lloramos por nuestra niña bebé que nunca crecería, nunca iría al baile, nunca se graduaría de la universidad, nunca nos daría nietos. Lloramos por la vida que habíamos planeado que nunca pasaría. Lloramos hasta que no tuvimos nada más. Elena nos encontró en la terraza horas después, todavía abrazándonos en la oscuridad. No dijo nada, solo puso mantas alrededor de nuestros hombros y regresó adentro. Mi esposa y yo nos sentamos ahí hasta que el sol empezó a salir, finalmente empezando el trabajo de dolor que habíamos estado evitando por 4 meses. Llegamos a casa tarde el domingo por la noche, y vi el sobre blanco en nuestro buzón inmediatamente. Sin dirección de remitente, solo el nombre de mi esposa escrito en la letra de Patricia. Las manos de mi esposa temblaron mientras lo abría. 4 páginas cayeron.
escritas a mano en papel rayado como algo de un cuaderno. Vi la cara de mi esposa mientras leía la primera página. Sus ojos se movieron lentamente por cada línea. No dijo nada. La carta empezó con una disculpa por la fiesta de piscina, luego se movió a cosas más profundas. Patricia escribió sobre estar celosa de nosotros por años. Admitió sentirse inadecuada cada vez que veía a nuestros niños yendo bien o a nuestra familia viéndose feliz. Escribió que había estado en terapia desde que le dije a Ricardo lo que pasó en el funeral. Su terapeuta la ayudó a ver patrones que no reconocía antes. Patricia explicó cómo arremete cuando se siente pequeña, cómo trata de hacer que otras personas duelan cuando está doliendo por dentro. Mi esposa terminó la primera página y se movió a la segunda. Me quedé ahí esperando. La segunda página se puso más específica. Patricia escribió sobre el funeral y lo que le dijo a mi esposa cerca del baño. Admitió que dijo la cosa más cruel en la que pudo pensar en ese momento. Escribió que quería que mi esposa doliera tanto como Patricia. Duele por dentro todos los días. Dijo que había estado miserable en su propia vida por más tiempo del que podía recordar. Resentía nuestra felicidad porque no tenía ninguna. Escribió que estaba genuinamente arrepentida por desahogar su dolor en nuestra familia. Mi esposa leyó las 4 páginas 2 veces sin hablar. Entonces puso la carta en la encimera de la cocina y me miró. Dijo que no sabía qué hacer con esta información. Tomé la carta y la leí yo mismo. Las palabras se sentían demasiado convenientes, demasiado perfectamente cronometradas para hacer que Patricia fuera simpática. Justo cuando Ricardo estaba decidiendo sobre su matrimonio. Le dije a mi esposa que parecía que Patricia estaba tratando de salvar su relación, haciéndose parecer como víctima de sus propios problemas. Mi esposa asintió lentamente. Dijo, incluso si Patricia quiso decir cada palabra, no deshizo el daño. Entender por qué alguien te lastima no lo hace seguro tenerlas en tu vida. Nos quedamos en la cocina hablando de eso por más de 1 hora. Estuvimos de acuerdo en que saber el dolor de Patricia no significa que tengamos que perdonarla o fingir que los últimos años no pasaron. Mi teléfono vibró alrededor de medianoche. Mensaje de Ricardo preguntando si recibimos una carta de Patricia. Le mandé mensaje de vuelta que sí, la recibimos, pero no cambia nada para nosotros ahora mismo. Ricardo respondió que el terapeuta de Patricia quería hacer una sesión conjunta con todos nosotros. Me quedé viendo ese mensaje por 1 minuto completo antes de responder. Le dije que no estábamos listos para eso, y tal vez nunca estaríamos listos. Ricardo mandó mensaje de vuelta que entendía. Dijo que estaba decepcionado, pero lo entendía. Entonces añadió que todavía estaba tratando de descifrar si su matrimonio podía sobrevivir esto, o si debería. No sabía qué decir a eso, así que solo mandé de vuelta que estaba aquí si necesitaba hablar. 2 semanas pasaron sin mucho contacto de nadie en la familia. Entonces Lucía llamó una tarde mientras estaba en el trabajo. Casi no contesté porque estaba cansado del drama familiar, pero Lucía siempre había sido decente con nosotros, así que contesté. Empezó diciendo que había estado pensando mucho sobre todo lo que había pasado. Me dijo que se avergonzaba de sí misma. Dijo que había presenciado los comentarios de Patricia hacia mi familia por años, y nunca habló. Priorizó mantener la paz sobre protegernos. Lucía se disculpó por el mensaje que me mandó diciéndome que extendiera gracia a Patricia. Dijo que ahora entendía por qué estaba mal. Me dijo que apoyaba cualquier límite que necesitara establecer y que no me presionaría para reconciliarme con nadie. Después de la llamada de Lucía, me senté en mi carro en el estacionamiento del trabajo pensando en lo que dijo. Algunos miembros de la familia eran capaces de entender y crecer. Otros solo querían suavizar las cosas sin abordar el problema real. Esa noche, mi esposa y yo nos sentamos con un cuaderno y escribimos lo que necesitábamos de los miembros de la familia, yendo hacia adelante. Necesitábamos que dejaran de presionarnos para reconciliarnos con Patricia. Necesitábamos que dejaran de hacer excusas por su comportamiento. Necesitábamos que respetaran que tal vez nunca estaríamos cómodos alrededor de ella otra vez. Necesitábamos que entendieran que proteger a nuestros niños restantes venía antes que la unidad familiar. Lo escribimos todo claramente para que no hubiera confusión. Mi hijo entró a la sala mientras estábamos escribiendo. Preguntó si el tío Ricardo estaría en su torneo de ajedrez el próximo fin de semana. Miré a mi esposa y luego de vuelta a él. Le dije que no sabía, pero lo averiguaría. Después de que se fue a la cama, le mandé mensaje a Ricardo sobre el torneo. Respondió en 5 minutos diciendo que no se lo perdería. Dijo que su relación con mis niños era separada de todo lo demás que estaba pasando. Me sentí agradecido leyendo ese mensaje. Ricardo estaba tratando de mantener su conexión con mis niños a pesar de todo el caos familiar. El torneo fue el sábado por la mañana en la escuela preparatoria. Mi hijo estuvo nervioso toda la semana. Cuando llegamos ahí, siguió viendo alrededor buscando a Ricardo. No estaba seguro de que Ricardo realmente se presentaría hasta que lo vi caminando por el estacionamiento. Toda la cara de mi hijo cambió cuando vio a su tío. Ricardo vino y le revolvió el cabello a mi hijo y preguntó si estaba listo para dominar. Mi hijo sonrió y asintió. El torneo duró 3 horas. Ricardo se sentó con nosotros en las gradas y vitoreó cada vez que mi hijo hizo un buen movimiento. Mi esposa y yo los vimos juntos entre partidas. Ricardo inclinándose para susurrarle algo a mi hijo. Mi hijo riéndose de lo que Ricardo dijo. Me puso triste ver qué tan complicado se había vuelto todo. La muerte de Laura había roto a nuestra familia de maneras que nunca esperamos. Ricardo no mencionó a Patricia ni una vez durante todo el torneo. Hablamos de cosas normales como trabajo y deportes y la escuela de mi hijo. Se sintió bien tener unas horas de tiempo familiar regular. Después de la ceremonia de premios, Ricardo preguntó si podía hablar conmigo a solas. Caminamos al borde del estacionamiento mientras mi esposa llevó a nuestro hijo a conseguir helado. Ricardo se veía cansado.
Me dijo que había decidido quedarse casado con Patricia. No dije nada al principio. Explicó que estaba requiriendo condiciones serias, terapia continua para ella, responsabilidad completa por su comportamiento pasado, tolerancia cero para futuros comentarios crueles hacia mi familia. Dijo que estaba haciendo esto en parte por sus niños y el bebé que venía, pero también porque creía que Patricia estaba genuinamente tratando de cambiar. Le dije a Ricardo que respetaba su decisión sobre su matrimonio, pero no estaba listo para tener a Patricia en mi vida otra vez. Tal vez nunca estaría listo. Ricardo asintió y dijo que entendía completamente. No me estaba pidiendo que la perdonara o la viera. Solo quería que no lo cortara completamente. Nos quedamos ahí en el estacionamiento resolviéndolo. Ricardo puede mantener relaciones separadas conmigo y con Patricia. No nos presionaría para reconciliarnos. No traería a Patricia cerca de nosotros. Si había eventos familiares, descifraríamos cómo manejarlos conforme vinieran. Ricardo puso su mano en mi hombro y dijo que estaba arrepentido por todo. Le dije que no necesitaba disculparse por las acciones de su esposa. Había estado atrapado en una situación imposible. Todavía somos hermanos independientemente de lo que pase con Patricia. A la mañana siguiente, mi madre llamó. Pude escucharlo en su voz antes de que siquiera empezara a hablar. Ese tono cuidadoso que usa cuando está tratando de mantener a la familia unida. Preguntó si podíamos encontrarnos para café, y supe lo que venía. Mi padre también vino. Nos sentamos en un gabinete en el restaurante cerca de su casa, y las manos de mi madre estaban temblando alrededor de su taza de café. Me dijo que entendía por qué necesitaba espacio de Patricia. Dijo que respetaba mis límites. Entonces empezó a llorar y dijo que no soportaba el pensamiento de dividir las reuniones familiares. Mi padre puso su mano sobre la de ella y me miró. Dijo que necesitaban descifrar una manera de hacer que las vacaciones funcionaran para todos. Les dije que no estaba listo para estar en el mismo cuarto que Patricia. No para Acción de Gracias, no para Navidad. Tal vez nunca. La cara de mi madre se desplomó y preguntó cómo se suponía que hiciéramos esto. Sugerí reuniones separadas, una a la que asisto y una a la que Patricia asiste. Ricardo podría ir a ambas si quería. Mi madre miró a mi padre como si estuviera esperando que él arreglara esto. Mi padre me sorprendió asintiendo. Dijo, si eso es lo que se necesita, entonces eso es lo que haremos. Mi madre empezó a argumentar, pero mi padre apretó su mano y le dijo que esto no era negociable. Nuestra familia había pasado por suficiente. Si necesitaba distancia de Patricia para proteger a mi esposa y niños, entonces todos los demás tendrían que ajustarse. Mi madre se limpió los ojos y estuvo de acuerdo, pero pude ver cuánto le dolía. Dijo que la familia dividiéndose le estaba rompiendo el corazón. Me sentí culpable sentado ahí viendo a mi madre llorar. Parte de mí quería retractarlo y decir que trataría más. Pero entonces pensé en la cara de mi esposa en el funeral. Pensé en lo que Patricia le susurró. Me mantuve firme. Resolvimos una rotación. Acción de Gracias en casa de mis padres sin Patricia. Navidad en casa de Ricardo sin nosotros. Pascua de vuelta en casa de mis padres con nosotros. Barbacoa de verano con Patricia. Mi madre escribió todo en una servilleta como si tuviera miedo de olvidar. Ricardo iría a todo. Dividiría su tiempo entre ambos lados de esta división que habíamos creado. 3 semanas pasaron. Mi esposa pasó la mayor parte de ese tiempo callada. No triste exactamente, más como si estuviera resolviendo algo en su cabeza. Una noche después de que nuestro hijo se fuera a la cama, me dijo que quería escribir una carta a Patricia. No para perdonarla, solo para decir lo que necesitaba decir. Pregunté si estaba segura y asintió. Dijo que la carta de disculpa de Patricia había estado sentada en su mente y necesitaba responder. No por el bien de Patricia, por el suyo. Pasó 2 días escribiéndola. Llegaba a casa del trabajo y la encontraba en la mesa de la cocina, con páginas de oraciones tachadas esparcidas alrededor de ella. Escribía algo y luego lo arrugaba. Empezaba de nuevo. Escribía más. Lo arrugaba otra vez. No la presioné. Solo le traje café y la dejé trabajar en ello. La versión final tenía 3 páginas. Me la leyó antes de sellar el sobre. Sus manos estaban firmes, pero su voz no. La carta explicó exactamente lo que el comentario de Patricia en el funeral le había hecho. Cómo había tomado su dolor y lo había torcido en algo peor. Cómo ya se había estado culpando todos los días por no prevenir el accidente. Cómo las palabras de Patricia habían confirmado cada pensamiento horrible que había estado teniendo sobre fallar como madre. La voz de mi esposa se quebró cuando leyó esa parte, pero siguió. Le dijo a Patricia que necesitaba que se mantuviera alejada indefinidamente, que necesitaba que Patricia nunca hablara de Laura otra vez a nadie jamás. Escribió que esperaba que Patricia recibiera ayuda y se volviera más saludable para sus propios niños, pero su relación había terminado. No había vuelta atrás de lo que Patricia había dicho. Mi esposa dobló la carta y la puso en el sobre. La dirigió y le puso una estampilla. Entonces se sentó ahí sosteniéndola. Pregunté si quería que la enviara y sacudió la cabeza. Dijo que necesitaba hacer esto ella misma. A la mañana siguiente, manejó a la oficina postal y la puso en el buzón. Cuando regresó a casa, se veía más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera dejado. La respuesta de Patricia llegó 4 días después. Mi esposa la abrió en la mesa de la cocina y me paré detrás de ella leyendo sobre su hombro. Era corta, tal vez media página. Patricia escribió que aceptaba los límites de mi esposa, que los respetaría, que entendía que su relación había terminado, y no trataría de cambiar eso. Prometió nunca mencionar el nombre de Laura otra vez. Eso era todo. Sin explicación larga, sin defensa de sí misma, sin rogar por otra oportunidad, solo aceptación. Mi esposa la leyó 2 veces, y luego la puso a un lado. Me dijo que había algo sobre la brevedad que se sentía real.
como si Patricia finalmente hubiera parado de tratar de explicarse, y solo hubiera escuchado. No estaba seguro de creer que la transformación de Patricia fuera genuina. La gente no cambia tan rápido, pero tenía que admitir que al menos estaba respetando los límites que habíamos establecido. Ricardo me llamó esa noche. Dijo que Patricia había llorado cuando leyó la carta de mi esposa, que admitió que merecía cada palabra, que no iba a pelear o tratar de arreglarlo. Solo se iba a mantener alejada como mi esposa pidió. La voz de Ricardo estaba cansada. Me dijo que sabía que no confiaba en Patricia y no me culpaba. Dijo que todavía estaba descifrando sus propios sentimientos sobre todo, pero apreciaba que Patricia finalmente estaba tomando responsabilidad en lugar de hacer excusas. Tuvimos una sesión con Ronald 2 días después. Mi esposa trajo ambas cartas, la disculpa de Patricia y su respuesta. Ronald las leyó cuidadosamente y luego nos preguntó cómo nos sentíamos sobre los límites que habíamos establecido. Mi esposa dijo que se sentía aliviada, como si finalmente hubiera sido capaz de decir su verdad en lugar de solo tragar el dolor. Dije que me sentía protector, todavía enojado, todavía no listo para dejar que Patricia estuviera cerca de mi familia. Ronald asintió y puso las cartas a un lado. Nos dijo algo que no esperábamos. Dijo que habíamos estado tan enfocados en el conflicto con Patricia que habíamos estado evitando el trabajo de dolor más profundo sobre Laura, que habíamos estado usando nuestra ira hacia Patricia como escudo, una manera de no enfrentar el dolor insoportable de perder a nuestra hija. Mi esposa empezó a llorar. Dijo que sabía que tenía razón, que estar enojada con Patricia era más fácil que aceptar que Laura se había ido. Ronald nos preguntó cuándo fue la última vez que hablamos de Laura. Realmente hablamos de ella, sobre quién era y qué extrañábamos y cuánto dolía. Ambos nos sentamos ahí en silencio. Habían sido meses. Habíamos estado tan consumidos con la situación de Patricia que habíamos parado de procesar nuestro dolor real. Ronald se inclinó hacia adelante y nos dijo gentilmente que necesitábamos empezar a hacer ese trabajo, que necesitábamos compartir memorias de Laura, hablar sobre el trauma de perderla, dejar de canalizar todo nuestro dolor en rabia hacia Patricia y empezar a enfrentar lo que realmente habíamos perdido. Esa noche, mi esposa y yo nos sentamos en la sala después de que nuestro hijo se fue a la cama. No prendimos la televisión. Solo nos sentamos ahí en silencio. Mi esposa dijo que quería ir al cuarto de Laura. Habíamos mantenido la puerta cerrada desde que murió. Ninguno de nosotros había sido capaz de enfrentarlo. Tomé su mano y caminamos por el pasillo juntos. Abrí la puerta y prendí la luz. Todo estaba exactamente como Laura lo había dejado. Su cama estaba sin hacer. Sus animales de peluche estaban amontonados en la esquina. Sus dibujos estaban esparcidos por su escritorio. Mi esposa caminó hacia el escritorio y tomó un dibujo que Laura había hecho de nuestra familia. Los 5 sosteniendo manos con un gran sol en la esquina. Empezó a llorar, no el llanto enojado de antes, algo más profundo. Puse mis brazos alrededor de ella y nos quedamos ahí viendo el cuarto de nuestra hija, todos los pedazos de ella que quedaron atrás. Pasamos 2 horas ahí repasando sus dibujos uno por uno, sosteniendo su ropa y recordando cuando la usaba, leyendo las historias que había escrito en sus cuadernos. Fue brutal. Cada artículo se sintió como un cuchillo. Pero también fue necesario. Habíamos estado tan ocupados estando enojados que habíamos olvidado realmente sufrir. Nos sentamos en la cama de Laura juntos, y mi esposa me dijo que había estado atorada en este lugar donde no podía seguir adelante, donde el dolor se sentía demasiado grande para enfrentar. Así que se había quedado enojada con Patricia en lugar de eso. Admití que había estado haciendo lo mismo, usando a Patricia como objetivo para dolor que no tenía a dónde ir. Nuestro hijo nos encontró ahí 1 hora después. Se paró en la puerta viéndose sorprendido. Preguntó si podía entrar y asentimos. Se sentó entre nosotros en la cama de Laura y tomó uno de sus animales de peluche, un elefante morado que había nombrado Jaime. Dijo que la extrañaba, que pensaba en ella todos los días, que había tenido miedo de hablar de ella cerca de nosotros porque siempre parecíamos tan tristes o tan enojados. No quería empeorarlo. Mi esposa lo acercó y le dijo que siempre podía hablar de Laura, que queríamos escuchar sus memorias, que necesitábamos recordarla juntos, en lugar de mantener todo encerrado adentro. Nuestro hijo empezó a hablar entonces sobre cómo Laura robaba sus piezas de ajedrez y las escondía por la casa, sobre cómo inventaba canciones sobre nada y las cantaba a todo pulmón, sobre cómo se subía a su cama durante tormentas, aunque ya era muy grande para eso. Todos lloramos juntos, pero se sintió diferente del llanto que habíamos hecho antes. Esto se sintió como sanación en lugar de romperse, como si finalmente nos estuviéramos permitiendo sentir la pérdida en lugar de huir de ella. 1 mes después de la confrontación, Ricardo me mandó un mensaje. Solo una foto. Un bebé pequeño con cabello oscuro y la nariz de Ricardo. Mi nuevo sobrino nacido esa mañana, 3 kilos 200 gramos saludable. Me quedé viendo esa foto por mucho tiempo. Este bebé inocente que era parte de mi familia, pero conectado a alguien que nos había lastimado tan profundamente. Le mostré a mi esposa y esperé su reacción. Me sorprendió. Dijo que deberíamos mandar un regalo, que el bebé no había hecho nada malo, que merecía ser bienvenido a la familia. Pregunté si estaba segura y asintió. Dijo que estaba enojada con Patricia, pero eso no significaba que tuviéramos que castigar a los niños de Ricardo. Fuimos a la tienda de bebés ese fin de semana. Escogimos una manta, suave y algo de ropa pequeña. Mi esposa escribió una tarjeta. Fue cuidadosa con las palabras, felicitando a Ricardo, dando la bienvenida al bebé, sin mención de Patricia en ningún lugar. Lo enviamos al día siguiente. Ricardo llamó 2 días después. Su voz se quebró cuando nos agradeció.
Dijo que significaba todo, que no estábamos castigando a sus niños por los errores de su madre, que había estado preocupado de que cortáramos a toda su familia. Le dije que sus niños todavía eran mis sobrinos. Eso no tenía nada que ver con Patricia, que quería estar en sus vidas incluso si Patricia se quedaba fuera de la mía. Ricardo estuvo callado por un minuto. Entonces dijo que estaba agradecido, que había tenido miedo de perder a su hermano encima de todo lo demás. Me di cuenta entonces de que mantener esta conexión con Ricardo y sus niños me importaba, que podía mantener a Patricia permanentemente fuera de mi círculo mientras seguía siendo tío de sus niños. Mi madre llamó una semana después. Me dijo que habían tenido una pequeña reunión en su casa para conocer al bebé. Lo había programado para un día cuando sabía que no estábamos disponibles. Sin superposición incómoda, sin oportunidad de encontrarnos con Patricia. Me mandó fotos, el bebé durmiendo en los brazos de mi padre, Ricardo viéndose exhausto pero feliz. La voz de mi madre era cuidadosa cuando lo describió, como si estuviera probando si estaría enojado. Le dije que apreciaba que respetara nuestros límites, que estaba contento de que hubiera podido conocer a su nieto, que el sistema de reuniones separadas estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Mi madre sonó aliviada. Dijo que había estado preocupada de que me sintiera excluido. Le dije que no me sentía excluido, me sentía protegido. Había una diferencia. Unos días después de que el regalo del bebé llegó, Roberto llamó y nos invitó a cenar. Solo nosotros, dijo. Nadie más de la familia. Mi esposa me miró cuando colgué el teléfono y preguntó si pensaba que era seguro. Le dije que Roberto y Lucía habían sido diferentes últimamente, más comprensivos, y que tal vez sería bueno pasar tiempo con familia que no estaba tratando de arreglar todo. Nos presentamos el sábado por la noche, y Lucía abrió la puerta con un abrazo para ambos, el tipo que duró unos segundos más de lo normal. Roberto asó pollo en el patio trasero mientras nos sentamos en su terraza. Y por la primera hora hablamos de cosas normales como los torneos de ajedrez de mi hijo y el nuevo trabajo de Lucía y el clima extraño que habíamos estado teniendo. Entonces Roberto sacó la situación familiar sin ninguna advertencia. Dijo que había estado pensando mucho sobre cómo todos manejaron las cosas con Patricia a lo largo de los años, como todos simplemente ignoramos sus comentarios y nos dijimos que no era tan malo. Lucía entró y dijo que se dieron cuenta de que habían sido parte del problema siempre, empujando por paz, en lugar de señalar comportamiento que necesitaba ser abordado. Dijo que ver lo que nos pasó los hizo ver sus propios patrones, como preferían mantener las cosas cómodas que lidiar con problemas reales. Roberto admitió que se sentía culpable por el mensaje que me mandó diciéndome que extendiera gracia. Dijo que debería haber estado apoyándonos en lugar de proteger a Patricia. Mi esposa empezó a llorar calladamente y extendí mi mano hacia la suya. Les dije que apreciábamos eso más de lo que sabían, que sentir que alguien entendía hacía una diferencia enorme. Nos quedamos hasta casi medianoche hablando sobre dinámicas familiares y patrones y qué tan difícil es romper ciclos que han estado pasando por años. Cuando nos fuimos, me sentí más ligero de lo que me había sentido en semanas. A la mañana siguiente, mi hijo vino a la cocina mientras estaba haciendo café y preguntó si podía conocer a su nuevo primo bebé. Me congelé con la cafetera en mi mano porque no había pensado en cómo manejar esto. Dijo que todos sus amigos tenían primos bebés que podían cargar y nunca había visto siquiera fotos del nuevo bebé de Ricardo. Mi esposa me miró desde el otro lado de la cocina y pude ver que estaba pensando lo mismo que yo, que necesitábamos separar nuestros sentimientos sobre Patricia de la relación de nuestro hijo con la familia de su tío. Le mandé mensaje a Ricardo más tarde ese día y pregunté si podía traer al bebé a casa de nuestros padres cuando estuviéramos ahí, dándole a mi hijo una oportunidad de ser primo, sin encuentros incómodos. Ricardo respondió en minutos diciendo que le encantaría. Lo organizamos para el domingo siguiente. Mis padres parecieron aliviados cuando les conté el plan, como si hubieran estado preocupados de que nunca dejaríamos que nuestros niños fueran parte de la familia de Ricardo. Cuando llegó el domingo, llegamos a casa de mis padres primero, y Ricardo se presentó 20 minutos después con el bebé en un portador. Toda la cara de mi hijo se iluminó cuando Ricardo caminó por la puerta. Ricardo se sentó en el sofá y cuidadosamente le entregó el bebé a mi hijo, mostrándole cómo sostener la cabeza. Vi a mi hijo cargar a su primo pequeño y sentí esta mezcla extraña de tristeza y gratitud. Triste de que nuestra familia se hubiera vuelto tan complicada, pero agradecido de que estuviéramos encontrando maneras de hacerla funcionar. El bebé agarró el dedo de mi hijo y no lo soltó, y mi hijo se rió de una manera que no había escuchado en meses. Mi esposa tomó fotos con su teléfono. Ricardo y yo nos quedamos ahí viendo y no dijimos mucho, pero creo que ambos entendimos lo que esto significaba. 6 semanas habían pasado desde ese día en mi sala, cuando le dije a Ricardo lo que Patricia dijo en el funeral. Mi esposa lo sacó una noche después de que los niños se fueron a la cama. Dijo que había estado pensando en la carta de Patricia y todo ese material sobre celos y sentirse inadecuada. Pregunté si estaba teniendo segundos pensamientos sobre nuestros límites, y sacudió la cabeza rápido. Explicó que su terapeuta había estado trabajando con ella en la diferencia entre compasión y perdón. ¿Cómo puedes sentir pena por el dolor de alguien sin excusar lo que hicieron o dejarlos de vuelta en tu vida? Dijo que estaba empezando a entender que Patricia probablemente había estado miserable por mucho tiempo. Que gente lastimada lastima gente. Pero ese entendimiento no significa que tengamos que fingir que no pasó o ponernos en posición de ser lastimados otra vez. Mi esposa dijo que estaba ayudando a su proceso de sanación, separar el comportamiento de Patricia de la humanidad de Patricia, reconocer que Patricia es una persona dañada sin hacer eso nuestro problema que resolver. Escuché y traté de entender lo que quería decir. Se sentía importante para ella.
esta distinción que estaba haciendo, y pude ver que le estaba dando algún tipo de paz. Luché con la parte de compasión más que mi esposa. Cada vez que pensaba en Patricia, mi instinto protector se activaba, y simplemente me sentía enojado por lo que le había hecho a mi esposa. Lo saqué en mi siguiente sesión con Ronald, y me ayudó a trabajarlo. Dijo que podía mantener límites firmes mientras también reconocía que Patricia estaba actuando desde su propio dolor, que esas dos cosas no se excluían mutuamente. Ronald señaló que cargar toda esa rabia me estaba lastimando más de lo que estaba lastimando a Patricia, que probablemente no tenía idea de cuánto espacio estaba ocupando en mi cabeza. Preguntó cómo se vería dejar un poco de esa ira sin renunciar a los límites que habíamos establecido. No tuve una buena respuesta inmediatamente. En las siguientes sesiones, hablamos sobre cómo podía dejar de permitir que Patricia viviera en mi mente gratis. Cómo podía reconocer que estaba rota sin perdonar lo que hizo o quererla en mi vida. Era trabajo duro, y todavía no estoy seguro de haberlo descifrado completamente. Pero empecé a sentirme menos consumido por todo. Mi esposa encontró un grupo de apoyo al dolor para padres que habían perdido niños y preguntó si quería ir con ella. Manejamos a un sótano de iglesia un jueves por la noche y nos sentamos en círculo con 8 otras parejas que entendían exactamente lo que estábamos cargando. Una mujer llamada Sara habló sobre perder a su hijo adolescente en un accidente de carro y cómo su suegra la culpó por dejarlo manejar. Un hombre llamado Santiago describió cómo su hermana le dijo que la muerte de su hija era la manera de Dios de enseñarle una lección. Mi esposa y yo nos miramos cuando escuchamos estas historias, dándonos cuenta de que lo que pasó con Patricia no era único, que miembros de la familia diciendo cosas crueles después de que un niño muere era tristemente común. La líder del grupo habló sobre cómo el dolor saca lo peor en algunas personas, cómo proyectan sus propios miedos y dolor en los padres en duelo. Compartimos nuestra historia sobre Patricia y el funeral y la fiesta de piscina, y todos asintieron como si hubieran escuchado versiones antes. Después de la reunión, 3 personas diferentes vinieron a nosotros y dijeron que también habían cortado a miembros de la familia. Que a veces protegerte significa aceptar que las relaciones no sobrevivirán. Nos fuimos sintiéndonos menos solos de lo que habíamos estado en meses. El grupo nos dio herramientas para procesar el dolor en maneras más saludables, maneras que no involucraban canalizar todo en ira hacia Patricia. 2 semanas después, la maestra de mi hijo me llamó al trabajo. Dijo que quería hacerme saber que nuestro hijo había estado yendo mucho mejor en la escuela últimamente, más comprometido en clase y menos retraído durante actividades grupales. Mencionó que había estado luchando por meses después de que Laura murió, sentándose solo en el almuerzo y no participando en discusiones, pero algo había cambiado recientemente. Le agradecí y colgué. Luego me senté en mi escritorio pensando en qué había cambiado. Mi esposa y yo habíamos estado haciendo el trabajo de dolor con Ronald, yendo al grupo de apoyo, tratando de procesar la muerte de Laura, en lugar de solo estar enojados por Patricia. También habíamos reducido el drama familiar estableciendo límites claros y manteniéndolos. Nuestro hijo probablemente había captado que las cosas se sentían más calmadas en casa, que no estábamos constantemente estresados sobre el siguiente conflicto familiar. Verlo mejorar reforzó que habíamos tomado la decisión correcta, estableciendo esos límites, aunque significara fracturar a la familia de maneras que tal vez nunca sanarían completamente. Ricardo me mandó mensaje una tarde diciendo que necesitaba hablar. Nos encontramos para café y me dijo que a Patricia le habían diagnosticado ansiedad y problemas de depresión que aparentemente no habían sido tratados por años. Fue cuidadoso de decir que no estaba haciendo excusas por su comportamiento, que el diagnóstico no deshacía el daño que había causado. Explicó que su terapeuta pensaba que muchos de los ataques de Patricia venían de estos problemas de salud mental subyacentes, que había estado luchando con pensamientos intrusivos y regulación emocional por mucho tiempo sin recibir la ayuda apropiada. Ricardo dijo que el diagnóstico estaba ayudando a Patricia a entender sus patrones y trabajar en cambio real a través de medicación y terapia. Escuché sin mostrar mucha reacción, porque honestamente el viaje de salud mental de Patricia no era mi responsabilidad y no me sentía obligado a preocuparme por su progreso. Estaba contento por el bien de Ricardo de que estuviera recibiendo ayuda. Contento por mis niños de que su madre pudiera volverse más saludable, pero no cambiaba nada para mí y mi esposa. Ricardo parecía entender eso. No me pidió que la perdonara o reconsiderara nuestros límites. Solo quería que supiera lo que estaba pasando. 2 meses después de la confrontación, mi hijo vino a mí molesto después de la escuela. Había escuchado a algunos miembros de la familia hablando en casa de mis padres sobre la situación con Patricia, susurrando en la cocina mientras él jugaba en la sala. Me dijo que estaba cansado de adultos susurrando y peleando, que solo quería que su familia fuera normal otra vez como era antes de que Laura muriera. Sus palabras me pegaron fuerte porque me di cuenta de que habíamos estado tan enfocados en protegerlo de Patricia que habíamos creado un tipo diferente de estrés con toda la división y tensión familiar. Mi hijo dijo que extrañaba cuando todos se reunían para vacaciones y barbacoas, cuando podía jugar con todos sus primos sin que fuera esta cosa complicada con reuniones separadas y programación cuidadosa. Me senté con él y traté de explicar que a veces los adultos tienen desacuerdos serios que toman mucho tiempo para resolverse, pero incluso mientras lo decía, sabía que sonaba débil. Tenía 10 años y era lo suficientemente inteligente para saber que esto no era un desacuerdo normal. Preguntó si alguna vez seríamos una familia regular otra vez, y no supe cómo responder eso. Esa noche, mi esposa y yo tuvimos una conversación larga sobre lo que nuestro hijo necesitaba de nosotros.
Habíamos estado tan enfocados en nuestro propio dolor y límites que no habíamos considerado completamente cómo la fractura familiar estaba afectando a nuestros niños. Nuestro hijo había perdido a su hermana y luego había visto a su familia desmoronarse, y habíamos estado tan atrapados en el drama de Patricia que no habíamos creado suficiente espacio para su dolor y confusión. Mi esposa dijo que necesitábamos ser más intencionales sobre construir experiencias familiares positivas, sobre no dejar que la situación con Patricia dominara cada aspecto de nuestras vidas. Hablamos sobre encontrar maneras de darle a nuestro hijo normalidad y alegría en lugar de solo manejar conflicto y proteger límites. Señaló que habíamos estado sobreviviendo en lugar de vivir, que necesitábamos construir una nueva normalidad que incluyera conexión y felicidad, no solo dolor y división. Estuve de acuerdo, pero no estaba seguro de cómo hacer que eso pasara. Decidimos empezar pequeño, enfocarnos en crear buenos recuerdos como nuestra familia inmediata, mientras descifrábamos el panorama más grande. Planeamos un viaje de fin de semana a una casa en el lago, a 2 horas de distancia, solo nosotros 3, algo que no habíamos hecho desde antes de que Laura muriera. Mi esposa encontró un lugar con un muelle, y kayaks y una fogata. Nos fuimos un viernes por la tarde y no le dijimos a nadie a dónde íbamos o cuándo regresaríamos. Esa primera noche, nos sentamos junto al fuego, y mi hijo contó historias sobre Laura que nos hicieron reír en lugar de llorar. Como la vez que lo convenció de que las nubes estaban hechas de malvaviscos, y él discutió con su maestra sobre eso. Nos quedamos despiertos hasta tarde viendo estrellas y sin hablar de Patricia, o drama familiar, o cualquiera de las cosas pesadas que nos habían estado agobiando. Al día siguiente, mi hijo fue en kayak y pescó un pez del que estaba increíblemente orgulloso, aunque tuvimos que devolverlo. Mi esposa y yo nos sentamos en el muelle tomados de la mano y viéndolo, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esa noche, caminamos por la orilla y mi hijo corrió adelante recogiendo rocas, y mi esposa se recargó en mí y dijo que pensaba que tal vez realmente estaríamos bien eventualmente. Besé la parte de arriba de su cabeza y vi el atardecer volver el agua naranja y rosa. Por primera vez en meses, sentí que tal vez tenía razón, que estábamos construyendo algo nuevo de todas las piezas rotas, que tal vez podíamos encontrar nuestro camino a una vida que incluyera tanto el dolor de perder a Laura como la alegría de estar juntos. Cuando regresamos a casa, le mandé mensaje a Ricardo. Pregunté si quería desayunar alguna vez, solo nosotros 2, sin drama familiar, sin hablar de Patricia, solo hermanos. Escribió de vuelta en menos de 1 minuto diciendo, sí. Escogimos un restaurante a medio camino entre nuestras casas y decidimos hacerlo una cosa semanal. La primera mañana se sintió raro entrar y verlo ya sentado en una mesa junto a la ventana. Ordenamos café y no dijimos mucho al principio. Ricardo preguntó sobre nuestro hijo y pregunté sobre sus niños y el nuevo bebé. Hablamos de trabajo y el clima y cosas estúpidas que vimos en línea. Tomó tal vez 20 minutos antes de que cualquiera de nosotros se relajara lo suficiente para dejar de sentirnos como si estuviéramos caminando en vidrio roto. Entonces Ricardo sacó la vez que tratamos de construir una casa del árbol cuando éramos niños, y papá tuvo que venir a rescatarnos porque nos atoramos en el techo. Me reí, y le recordé cómo mamá nos hizo prometer nunca usar herramientas eléctricas sin supervisión otra vez. Para cuando nos fuimos, me dolía la cara de sonreír. Se sintió bien recordar que éramos hermanos antes de que todo este desastre pasara. Mi madre llamó unos días después diciendo que ella y papá querían hacer una gran reunión de vacaciones y necesitaban saber cómo manejar las cosas conmigo y Patricia. Le dije directamente que no estaba listo para estar en el mismo cuarto que Patricia. Preguntó si pensaba que alguna vez estaría listo, y dije que no sabía, pero probablemente no pronto. Pregunté si podían hacer celebraciones separadas otra vez como hicieron para el bebé. Mi madre estuvo callada por 1 minuto, y luego dijo, está bien sin discutir o tratar de cambiar mi mente. Me dijo que estaba empezando a entender que esto no era solo yo siendo terco, que lo que Patricia hizo no era algo que pasaría, en unos meses. Le agradecí por entender y dijo que me amaba. Después de que colgamos, me senté ahí sintiéndome aliviado de que al menos mis padres finalmente estaban aceptando que esto era permanente, no temporal. Mi esposa me sorprendió esa noche cuando nos estábamos preparando para dormir. Dijo que había estado pensando en Patricia y eventos familiares. Pensé que iba a decir que quería seguir evitándola para siempre, lo que habría estado bien conmigo. En lugar de eso, me dijo que tal vez estaría dispuesta a estar en el mismo espacio que Patricia eventualmente. No porque la perdonó o quería una relación, sino porque no quería perderse cosas importantes de la familia para siempre. Dijo que no estaba lista todavía, y tal vez nunca querría interactuar realmente con Patricia, pero estaba trabajando hacia un lugar donde la presencia de Patricia no controlara sus decisiones. La quedé viendo sin saber qué decir. Mi esposa siempre había sido más fuerte que yo, pero esto era otra cosa. Le dije que estaba asombrado por ella, y besó mi mejilla, y dijo que solo estaba cansada de dejar que Patricia ocupara tanto espacio en su cabeza. Nuestra siguiente sesión con Ronald se convirtió en una conversación sobre lo que realmente significa sanar. Mi esposa explicó lo que me dijo sobre tal vez estar dispuesta a estar cerca de Patricia algún día. Ronald asintió y dijo, sanar no es sobre olvidar lo que pasó o fingir que no dolió. Es sobre llegar a un lugar donde el dolor no controla toda tu vida más. Me miró y dijo que mi esposa parecía estar más adelante en ese proceso que yo. Admití que tenía razón. Ronald preguntó cómo se vería si eventualmente estuviéramos en el mismo espacio que Patricia. Mi esposa dijo límites claros y apenas alguna interacción. Dije que no sabía si podría hacerlo sin perder la paciencia. Ronald nos dijo que no teníamos que descifrar todo ahora mismo, que podíamos tomarnos nuestro tiempo y movernos al ritmo que se sintiera correcto. Mi esposa se acercó y sostuvo mi mano.
Ricardo mencionó durante uno de nuestros desayunos que Patricia había escrito cartas a nuestros padres y a Roberto y Lucía. Dijo que no estaba pidiendo nada, solo tomando responsabilidad por cómo había actuado a lo largo de los años. No dije mucho, porque realmente no me importaba lo que Patricia estuviera haciendo. Unos días después, mi madre lo sacó cuando llamó. Dijo que estaba impresionada por qué tan consistente había sido Patricia con la terapia y cómo parecía genuinamente dispuesta a aceptar cualesquiera consecuencias que le llegaran. Roberto dijo algo similar cuando lo vi en la ferretería. Me dijo que la carta de Patricia para él y Lucía era honesta y no hacía excusas. Escuché y asentí, pero por dentro todavía estaba escéptico. Entonces noté algo raro. Cuando la gente sacaba el nombre de Patricia, ya no sentía esa punzada inmediata de rabia. Todavía estaba ahí, pero más opaca, como ruido de fondo, en lugar de una alarma sonando. No estaba seguro si eso significaba que estaba sanando o solo me estaba cansando de estar enojado todo el tiempo. En la oficina de Ronald, 3 meses después de que todo pasara con Ricardo y Patricia. Me senté en el sofá viendo el piso tratando de descifrar cómo decir lo que había estado pensando toda la semana. Ronald esperó sin presionar. Finalmente le dije que había estado usando mi ira hacia Patricia para evitar lidiar con el hecho de que Laura se había ido y nunca regresaría. Las palabras salieron temblorosas y tuve que parar y respirar. Ronald se inclinó hacia adelante y me pidió que dijera más sobre eso. Expliqué que estar enojado con Patricia me daba algo en qué enfocarme, alguien a quien culpar, un problema que podía tratar de resolver. Pero debajo de toda esa ira estaba esta verdad insoportable de que mi hija murió y nada que hiciera la traería de vuelta. Ronald dijo que la confrontación con Patricia había sido necesaria para establecer límites, pero que me había estado aferrando al conflicto como una manera de distraerme del dolor. Escucharlo decir eso en voz alta hizo que algo se rompiera en mi pecho. Puse mi cara en mis manos y lloré más fuerte de lo que había llorado desde el día que enterramos a Laura. Las siguientes semanas fueron brutales. Mi esposa y yo empezamos a hacer trabajo intensivo de dolor con Ronald. Hablamos del accidente en detalle por primera vez, repasando cada momento que llevó a eso. Hablamos de la culpa que ambos cargábamos, los easy que nos mantenían despiertos en la noche, nuestro miedo de que algo le pasaría a nuestro hijo también. Hablamos de cómo el mundo se sentía peligroso ahora de una manera que nunca había sido antes. Cómo no podíamos confiar en que nuestro niño restante estaría seguro sin importar qué tan cuidadosos fuéramos. Ronald nos empujó a través de las conversaciones más difíciles que habíamos tenido. Algunas sesiones salí sintiéndome peor que cuando llegué, pero lentamente empezamos a sentirnos más conectados el uno al otro, en lugar de solo sobrevivir lado a lado. Nuestro hijo notó la diferencia. Le dijo a mi esposa que parecíamos más presentes cuando hablábamos con él ahora. Esa noche abracé a mi esposa y ambos lloramos, pero se sintió diferente de antes, como si finalmente nos estuviéramos permitiendo sentir el peso completo de perder a Laura, en lugar de canalizar todo en ira hacia Patricia. Escribí una carta a Patricia un sábado por la tarde, mientras mi esposa llevó a nuestro hijo al cine. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y escribí todo lo que necesitaba decir sobre lo que había hecho y cómo afectó a mi familia. Escribí sobre los límites que se quedarían en su lugar sin importar lo que hiciera yendo hacia adelante. Escribí que entendía que estaba dañada y doliendo, pero eso no excusaba el dolor que nos causó. La carta terminó siendo de 4 páginas. Cuando terminé, la leí 2 veces y luego la llevé a la chimenea. Encendí un cerillo y vi las páginas arder. Algo cambió dentro de mí mientras el papel se convertía en ceniza. Patricia todavía era una persona que lastimó a mi familia. Los límites todavía eran necesarios, pero ya no necesitaba ocupar tanto espacio en mi cabeza. Barrí las cenizas y las tiré. Ricardo me llamó después de nuestro desayuno una mañana y preguntó si podía pasar por la casa. Se presentó 20 minutos después y nos sentamos en la terraza trasera con cervezas, aunque apenas era mediodía. Me dijo que estaba orgulloso del trabajo que mi esposa y yo estábamos haciendo. Dijo que podía ver la diferencia en cómo parecíamos más ligeros de alguna manera, menos agobiados. Entonces me agradeció por no cortarlo completamente a pesar de todo con Patricia. Le dije que era mi hermano, y eso no iba a cambiar. Ricardo admitió que su matrimonio todavía era complicado, y probablemente siempre lo sería. Dijo que Patricia estaba mejor, pero sabía que tenía que mantenerse alerta, mantenerla responsable, asegurarse de que nunca cruzara esas líneas otra vez. Me dijo que estaba comprometido a proteger a sus niños y construir una familia más saludable, incluso si significaba que su matrimonio se veía diferente de lo que había imaginado. Respeté eso, aunque no habría tomado la misma decisión. Nos sentamos ahí bebiendo nuestras cervezas y viendo el sol moverse por el patio, sin decir mucho, pero sintiéndonos sólidos de una manera que no habíamos estado en meses. 4 meses después de que le dije a Ricardo lo que Patricia dijo en el funeral, mis padres hicieron una barbacoa. Mi madre llamó antes para decirme que Patricia estaría ahí y preguntó si todavía íbamos a ir. Mi esposa me miró cuando colgué y dijo que quería ir. Pregunté si estaba segura y asintió. Manejamos con nuestro hijo y mi estómago estuvo tenso todo el camino. Cuando nos estacionamos, vi el carro de Patricia ya estacionado en la calle. Caminamos al patio trasero y ahí estaba parada cerca de la parrilla, hablando con la mamá de Ricardo. Patricia nos vio y todo su cuerpo se puso rígido. No vino hacia nosotros. No saludó. Solo dio un pequeño asentimiento y se volteó de vuelta a su conversación. Mi esposa apretó mi mano. Nos quedamos en el lado opuesto del patio la mayor parte de la tarde. Nuestro hijo corrió con sus primos y no parecía molesto por ninguna de las tensiones de los adultos.
Patricia mantuvo su distancia. No trató de acercarse a nosotros o forzar alguna interacción. Cuando nos fuimos unas horas después, mi esposa estaba callada en el carro. Pregunté cómo se sentía y dijo incómodo pero manejable. Me dijo que se sentía fuerte por enfrentarlo en lugar de esconderse de eso. Me acerqué y sostuve su mano mientras manejaba y pensé, tal vez realmente íbamos a estar bien. La siguiente reunión familiar pasa en casa de mis padres 2 semanas después de la barbacoa, y veo a mi hijo corriendo por el patio trasero con sus primos como si nada hubiera cambiado jamás. No nota cómo Patricia se queda cerca de la casa mientras nos quedamos junto a la cerca. No ve la coreografía cuidadosa de adultos moviéndose alrededor el uno del otro en círculos amplios. Solo juega y ríe y actúa como el niño que debe poder ser. Mi esposa aprieta mi mano y dice que está contenta de que vinimos. Que verlo tan feliz hace que la incomodidad valga la pena. Me doy cuenta de que estamos construyendo algo diferente de lo que teníamos antes. No la familia unida perfecta que mi madre siempre quiso, sino algo honesto que funciona para nosotros. Roberto me encuentra junto al enfriador 1 hora después y me aparta cerca del garaje donde nadie puede escucharnos. Me dice que ha estado viendo a Patricia en estas reuniones y ve cambios reales, como ya no hace esos pequeños comentarios cortantes, como parece más consciente de sí misma y menos defensiva. Escucho y asiento, pero le digo que estoy contento por Ricardo y los niños, que espero que Patricia siga creciendo y sanando por el bien de ellos. Roberto pregunta si hay alguna posibilidad de que mis límites cambien con el tiempo, y soy honesto con él. Digo que no sé lo que depara el futuro, pero ahora mismo la distancia se siente necesaria y saludable para mi familia. Roberto pone su mano en mi hombro y dice que lo entiende, que algunas heridas van demasiado profundo para sanar completamente, incluso cuando la gente cambia. Me dice que respeta lo que estoy haciendo y que ya no me va a empujar hacia el perdón. Nos quedamos ahí callados por un minuto, y luego regresamos a la fiesta, y me siento agradecido por miembros de la familia que pueden entender sin hacerme sentir culpable. Mi esposa saca a visitar la tumba de Laura un sábado por la mañana, mientras estamos tomando café, y sé inmediatamente que está lista para algo que habíamos estado evitando. Habíamos ido al cementerio unas veces desde el entierro, pero nunca realmente habíamos hablado con Laura, nunca dijimos las cosas que necesitábamos decir. Manejamos ahí juntos en silencio, y nos estacionamos cerca de la piedra pequeña con su nombre y fechas grabadas en granito gris. Mi esposa se arrodilla primero, y toca el pasto creciendo sobre la tumba, y me arrodillo a su lado y tomo su mano. Le decimos a Laura sobre su hermano ganando su torneo de ajedrez el mes pasado, y qué tan orgullosos estamos de él. Le decimos sobre el nuevo primo bebé que habría amado cargar y con quien jugar. Le decimos que la extrañamos cada día, que pensamos en su risa y sus dibujos, y la manera en que robaba comida de nuestros platos en la cena. Mi esposa empieza a llorar, pero es diferente del llanto que habíamos hecho antes. Menos como ahogarse, y más como dejar algo ir. Lloro también, y nos abrazamos en el pasto, y siento como si finalmente estuviéramos diciendo adiós de una manera que no pudimos en el funeral, cuando todo estaba demasiado crudo, imposible. Nos quedamos ahí mucho tiempo solo hablándole y llorando, y eventualmente nos levantamos sabiendo que vamos a estar bien, aunque nunca seremos las mismas personas que éramos antes de perderla. La vida se acomoda en un ritmo durante los siguientes meses, donde mi familia mantiene límites cuidadosos con Patricia, mientras se mantiene conectada con Ricardo y todos los demás. El dolor sobre Laura todavía está ahí todos los días, pero ya no nos aplasta. Ya no nos detiene de reír o planear cosas, o disfrutar momentos con nuestro hijo. Estamos aprendiendo a cargar la pérdida junto con el vivir, a sostener espacio tanto para el dolor como para la alegría, sin dejar que cualquiera tome el control completamente. Me di cuenta de que proteger a mi familia significó tomar decisiones difíciles que fracturaron algunas relaciones. Y he hecho las paces con eso, sabiendo que algunas cosas importan más que mantener a todos cómodos. Ricardo y yo nos encontramos para desayuno cada semana, y somos sólidos como hermanos, hablando sobre nuestros niños y nuestras vidas sin el peso de la situación de Patricia, colgando sobre cada conversación. Mi esposa es más fuerte de lo que la he visto jamás, defendiéndose y estableciendo límites y construyendo una vida que honra la memoria de Laura sin ser consumida por el dolor. Nuestro hijo está prosperando en una familia que es honesta sobre estar rota y comprometida a seguir adelante de todos modos. Nunca recuperaremos lo que perdimos cuando Laura murió, y nunca seremos las personas que éramos antes. Pero estamos construyendo algo real de las piezas que quedan, algo que se siente verdadero, aunque no sea perfecto.